Mi marido vendió los derechos de mis libros a Hollywood, sin saber de mi cláusula secreta. En las noches sin luna, la vieja vidente de Eldoria susurraba que el destino no es una cadena de hierro que nos aprisiona, sino un hilo de araña, delicado y fuerte. Podemos sentirlo vibrar con las elecciones que tomamos, y un único tirón, en el momento justo, puede deshacer la trampa más compleja. Esa era mi voz. Esas eran mis palabras, sacadas del tercer volumen de Las Crónicas de Eldoria. Palabras que escribí a la luz de las velas, en una madrugada lluviosa, con el olor a tierra mojada entrando por la ventana de mi despacho y el peso de un mundo entero sobre mis hombros. Un mundo que yo creé del polvo de las estrellas y de la tinta de mi alma, un refugio para millones, pero antes que nada, el mío. Cada personaje, cada callejón polvoriento de la ciudad de plata, cada hoja de los bosques susurrantes, nació de mi soledad, de mis sueños, de mis dolores. Eldoria era el mapa de mi alma, y nunca imaginé que alguien se atrevería a intentar redibujarlo con un pincel sucio de codicia. Ahora, imaginen oír esto. O som de un email sendo aberto, un clique rápido e hostil. Escena 32. Interior. Castillo sombrío. Noche. La princesa Lyra, ahora con una armadura de cuero reveladora, patea la puerta del salón del trono. El rey brujo, Malacor, está sentado, acariciando una calavera con joyas. Lyra, gritando. Se acabó el juego, Malacor. ¿Querías un pedazo de mí? Ven a buscarlo. Esta basura, esta absoluta, completa y profana basura, era en lo que Hollywood había convertido mi alma. Sentí una oleada de náuseas, un ardor en el fondo del estómago. Mi Lyra, cuya fuerza no venía de armaduras escotadas o frases lapidarias, sino de su resiliencia silenciosa, de su inteligencia estratégica, de su capacidad de unir pueblos a través de la empatía y el sacrificio. La Lyra que pasó un invierno entero, negociando la paz con los clanes del norte, usando solo su sabiduría como arma y su calor como escudo. En su guión, ella era una caricatura barata, una muñeca de acción sexualizada, cuyos diálogos parecían escritos por un adolescente aburrido durante una clase de matemáticas. No solo se habían equivocado de personaje, lo habían asesinado. Esta fue la traición que lo inició todo. Y si quieres descubrir cómo una cláusula olvidada en un contrato se convirtió en el arma para la venganza más satisfactoria del mundo literario, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle. La persona que permitió esto, la persona que abrió las puertas de mi templo a los vándalos y los llamó inversores, dormía a mi lado cada noche, respirando el mismo aire que yo, viviendo en la casa que mis mundos construyeron. Mi marido, Marcos, o, como el mundo lo conocía, mi agente. Éramos un equipo, o eso creía yo. En los primeros años, él era mi todo. El lector beta, el fan número 1, el hombre que preparaba torres de tortitas a las 3 de la mañana porque la inspiración me mantenía despierta y él se negaba a dejarme pasar hambre. Fue él quien tomó mis páginas desordenadas y las llevó, con una fe inquebrantable, a la primera editorial. Él era mi escudo contra el mundo corporativo que tanto despreciaba, permitiéndome vivir donde realmente pertenecía, dentro de las murallas de Eldoria. Yo escribía, él negociaba. Yo creaba, él protegía. Era el pacto perfecto, pero no me di cuenta de que el óxido de la envidia corroía ese pacto por dentro. No vi cómo sus ojos perdían el brillo cuando alguien en una fiesta lo presentaba como el marido de Elena Vargas. No noté su frustración creciente, el cansancio de ser el hombre en la sombra de la mujer solitaria que nunca aparecía, pero cuyo nombre estaba en todas partes. Quería su propio foco de atención, y estaba dispuesto a usar mi creación como combustible para encenderlo. La traición no fue un grito, fue un susurro digital, encontrado por pura casualidad. Estaba usando su tableta para buscar una receta de pan de masa madre, una actividad tan mundana que su banalidad hizo que el horror posterior fuera aún más agudo. Su bandeja de entrada estaba abierta, y allí estaba, un correo de hacía 3 días, de un tal Arthur Sterling.
El asunto me heló la sangre. Acuerdo Eldoria. Predator Pictures. Predator Pictures. El nombre ya lo decía todo. Un estudio conocido por comprar propiedades intelectuales queridas y exprimirlas hasta la última gota de dignidad, convirtiéndolas en máquinas de hacer dinero vacías y sin alma. Eran el cementerio de elefantes de los grandes fandoms, el lugar al que las historias complejas iban a morir y a renacer como monstruos simplones. Mi dedo flotó sobre la pantalla, temblando. Una parte de mí, la parte cobarde, quería cerrar la tableta, borrar el historial y olvidar. Pero la creadora en mí, la madre protectora de Lyra, de Malacor, de todo mi panteón, necesitaba saber la magnitud de la profanación. Abrí el correo. Era un largo intercambio de mensajes. Leí las palabras de Sterling, llenas de falsos elogios sobre la riqueza del universo y el potencial de franquicia. Y luego, leí las palabras de mi marido, y fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Elena no se mete en estas minucias. Ella confía en mí para los negocios, había escrito. Lo importante es que la visión sea comercialmente viable. Le encantará cuando vea los números finales. Cada palabra era una puñalada. Me redujo a una soñadora ingenua, una niña que necesitaba ser gestionada. Adjunto al último correo estaba el contrato de venta firmado digitalmente por él, y el borrador del guión que acababa de leer, y un número con tantos ceros que parecía irreal. Para él, era el precio de su libertad y de su reconocimiento. Para mí, era el recibo de la venta de mi alma. Lo confronté esa misma noche. Lo esperé en el salón, con la casa en silencio, la única luz proviniendo de la pantalla de la tableta en mis manos, que sostenía como un arma. Él entró, viniendo del despacho, tarareando bajo, y se detuvo en seco cuando me vio. La expresión de mi rostro debió de decirlo todo, porque la alegría superficial de sus ojos se deshizo al instante. «¿Qué es esto, Marcos?», pregunté, y mi voz sonó extraña a mis propios oídos, calmada y rota al mismo tiempo. No tuvo la decencia de parecer culpable, solo cansado, como si yo fuera una carga inconveniente que finalmente lo confrontaba. Suspiró, un sonido largo y exasperado. «Es nuestro futuro, Elena. Es el gran momento. Estoy harto de que te escondas en ese mundo tuyo, de que seamos solo la autora solitaria y su marido. Esto nos pone en el mapa. De verdad». «¿Mi mundo? ¿Te refieres al mundo que paga por esta casa? ¿Por tu coche? ¿Por tu vida?» La amargura goteaba de cada palabra. «No tenías el derecho. Eldoria es mío». Y entonces sonrió. Una sonrisa condescendiente, paternalista, una sonrisa que nunca, jamás olvidaré. «Elena, querida, tú nunca lees los contratos, ¿verdad? Vives en tu mundo de fantasía mientras yo me encargo de la realidad. Soy tu agente. Tengo el poder notarial que tú misma me diste, ¿recuerdas? Aquella tarde soleada, cuando dijiste que no querías pensar más en números. Actué en tu mejor interés. Legalmente, está todo atado. Es un trato cerrado». Me dio la espalda y se fue a la habitación, como si la conversación hubiera terminado, como si yo fuera una niña teniendo una rabieta que pronto pasaría. Y quizás, para él, lo estaba. Él había ganado. Pero mientras el odio y el dolor se cristalizaban en una calma gélida dentro de mí, las palabras de mi propia vieja vidente resonaron en mi mente. El destino no es una cadena, sino un hilo de araña. Él creía que la telaraña estaba completa, que la trampa estaba cerrada para mí. Se olvidó de quién siempre había sido la araña. La noche en mi biblioteca se convirtió en una vigilia. Su frase, «legalmente, está todo atado», resonaba en mi cabeza. Una sentencia de muerte para mi arte. Me sentía acorralada, una prisionera en mi propia casa, traicionada por la persona que debía ser mi guardián. Por un momento, la desesperación se apoderó de mí. Deambulé por mi despacho, pasando los dedos por los lomos de los libros, no solo los míos, sino los de otros autores que me inspiraron. ¿Qué harían ellos? La mayoría estaban muertos, incapaces de defender sus creaciones de la misma profanación. Sentí una responsabilidad no solo por Eldoria, sino por todos los creadores cuyas visiones fueron distorsionadas. Ese dolor se transformó en rabia, y la rabia en determinación.
Fue esta línea de pensamiento la que me guió. Dejé de lado el contrato de Hollywood y comencé la casa de nuestro principio, el contrato original de representación que firmé con él hace más de una década. Estaba en una caja de metal polvorienta en el fondo de mi despacho, un lugar que él no abría desde hacía años, lleno de borradores antiguos y documentos de nuestra vida antes del éxito. Cada papel amarillento era un recuerdo, lo que hacía la búsqueda aún más dolorosa. Finalmente, en el fondo de la caja, allí estaba. El papel era grueso, la tinta de la impresora un poco desvaída. Recordé el día en que lo firmamos. Él estaba tan orgulloso. Yo estaba tan esperanzada. Lo leí, palabra por palabra, artículo por artículo, la jerga legal casi haciéndome desistir. Y entonces lo encontré. Anidado en la sección 4, subsección C, un párrafo que parecía inocuo, casi poético en su lenguaje jurídico. La cláusula de derechos morales del autor. Mi corazón se detuvo. Recordaba vagamente haber insistido en ello, inspirada por la historia de un director de cine cuya película fue mutilada por el estudio. En ese momento, Marcos se rió. Dijo que era una cosa de artista, pero aceptó incluirla para complacerme. Nunca imaginó que un día estaría al otro lado de la mesa. La cláusula era clara como el cristal. Me garantizaba, como autora, el derecho inalienable de paternidad de la obra y, más importante, el derecho a la integridad de la obra. Esto significaba que yo, y solo yo, tenía el poder final de vetar cualquier alteración, distorsión o modificación que pudiera perjudicar mi honor o reputación como creadora. La venta de los derechos financieros era una cosa. La profanación de mi arte era otra. Él tenía el poder notarial, pero yo tenía el poder moral. Era mi poder de veto. El plan comenzó a formarse allí mismo. Marcos ya me había contado, con aire de triunfo, sobre su gran plan de revelación. Él y los ejecutivos de Predator Pictures anunciarían la adaptación de Las Crónicas de Eldoria en el escenario principal de la Comic Con de Madrid. Quería usar a mis fans como escenario para su gloria. Mal sabía él que yo transformaría ese escenario en su cadalso. Tomé el teléfono y busqué un nombre que guardaba desde hacía años. Isabel Moreno, una abogada de propiedad intelectual famosa por ser un tiburón. Su voz en el teléfono era calmada, precisa. Le expliqué todo: la cláusula olvidada, la venta a Predator, el anuncio planeado. Hubo un silencio al otro lado de la línea, y luego oí lo que pareció una risa contenida. «Señora Vargas», dijo Isabel, con una energía renovada. «Su marido no solo le ha dado un cuchillo, le ha entregado la espada del rey». Con Isabel a mi lado, el plan adquirió contornos nítidos. Empecé a publicar en mis redes sociales citas enigmáticas de Eldoria sobre traición y verdad. Sabía que mis fans, los guardianes de Eldoria, se darían cuenta. Y se dieron cuenta. Mientras tanto, Isabel notificó formalmente a Predator Pictures. Nos ignoraron. El verdadero juego comenzó cuando Isabel contactó a la organización de la Comic Con, informando que yo haría un anuncio especial. Me dieron el escenario principal, en el mismo horario que Marcos había reservado para sí mismo. Marcos, por supuesto, estaba radiante. Para él, era una victoria doble. Me llamó, emocionado. «Elena, no te imaginas. La Comic Con será un momento histórico. Van a anunciar la serie». Yo solo lo escuché. «Eso es interesante, Marcos». No notó la falta de entusiasmo. Estaba caminando hacia una trampa. Mi maleta para la Comic Con no solo contenía ropa, contenía copias del contrato original, el guión de Hollywood y la certeza de que la justicia, cuando es tardía, puede ser aún más dulce. La trampa estaba lista. El escenario estaba preparado. Y el público, mis fans, estaba ansioso. Lo que sucedió a continuación fue la humillación pública más espectacular que el mundo pop ha visto jamás. Antes de sumergirnos en la confrontación, si estás disfrutando de ver cómo se sirve la justicia, dale un me gusta a este video. Eso me dice que voy por el camino correcto. La Comic Con era un monstruo palpitante, un mar de gente, cosplays, luces y sonido. Marcos estaba a mi lado, radiante, saludando a gente, repartiendo sonrisas. «¿Estás lista para esto, querida?»,
susurró tras bastidores. Se van a volver locos cuando te vean. Y yo sabía que lo harían. La entrevista empezó de forma ligera. Preguntas sobre mi inspiración, sobre los personajes. Respondí a cada una con sinceridad, conectando con el público. Entonces, el presentador se volvió hacia la pantalla gigante. Elena, estamos todos aquí hoy por un motivo muy especial. La señal. Las luces cambiaron. Entraron 2 hombres de traje. Eran los ejecutivos de Predator Pictures. Arthur Sterling, un hombre con un bronceado falso y dientes demasiado blancos, y el jefe de desarrollo. Marcos dio un paso al frente, radiante. Sterling tomó el micrófono. Es con un orgullo inmenso, junto al brillante agente que hizo todo esto posible, el señor Marcos Reyes, que anunciamos que Predator Pictures llevará el Doria a las pantallas. La pantalla gigante detrás de ellos explotó con un logo mal hecho. La reacción del público fue mixta. Murmullos, preocupación. Marcos tomó entonces el micrófono. Este fue mi sueño desde el primer día, llevar el genio de mi esposa a un público aún mayor. Mentira, descarada, pura y simple. Sterling retomó la palabra. Y queremos darles un pequeño adelanto de lo que estamos preparando. Una pequeña lectura dramatizada de una escena de nuestro guión piloto. 2 actores jóvenes subieron al escenario. Y entonces empezaron a leer. Era la escena del correo electrónico. La escena de la armadura de cuero reveladora. El silencio en el público era denso, de shock. Podía ver la decepción y la rabia extendiéndose como una ola. Los murmullos se convirtieron en abucheos bajos. Este era el momento. Con la calma que precede a la tormenta, me levanté. Tomé el micrófono de mi sillón. Gracias, dije, mi voz resonando en el auditorio silencioso. Es siempre instructivo ver lo que sucede cuando la codicia intenta imitar el arte. Escribí Las Crónicas del Doria sola, en mi despacho, durante 15 años, y les digo a ustedes, mis lectores, esto que acaban de oír no es el Doria. Un grito de apoyo vino del fondo. Marcos siseó. Elena, ¿qué estás haciendo? Estoy honrando mi visión. Respondí al micrófono. Me volví hacia Sterling. Señor Sterling, mi marido, en su prisa, parece haber olvidado un pequeño detalle en el contrato de representación que él mismo redactó. Una cláusula de derechos morales. En ese momento, Isabel Moreno emergió del lateral del escenario, con un sobre en la mano. El público, sintiendo el drama, guardó un silencio absoluto. Esa cláusula, continué, me da el derecho final de vetar cualquier distorsión de mi obra, y lo que he visto aquí hoy no es solo perjudicial. Es una profanación. A Marcos se le desencajó la mandíbula. Isabel se detuvo frente a un atónito Arthur Sterling. Señor. Sterling, dijo. En nombre de mi clienta, Elena Vargas, le entrego esta notificación formal. Ella está ejerciendo su derecho moral de veto. El acuerdo que usted firmó con el señor Reyes está, a todos los efectos, nulo y sin efecto. Isabel le entregó el sobre. Sterling lo leyó, su rostro pasando de la confusión a la furia impotente. Me volví hacia el público. El Doria no está en venta, grité. El auditorio explotó. Un rugido de alivio, alegría y victoria. Marcos se quedó paralizado, un fantasma en medio del escenario. Los ejecutivos de Predator fueron escoltados hacia la salida bajo un coro de abucheos. Y yo estaba allí, en el centro de todo, ya no como una solitaria, sino como una reina retomando su trono. El caos en el escenario fue solo el principio. Internet explotó. Los hashtags El Doria es nuestra y El Doria y Source dominaron las redes. No solo había vetado un acuerdo, había iniciado una revolución. Tras bastidores, la realidad se derrumbó sobre Marcos. «Me has destruido», gritó. «No, Marcos», respondí con calma. «He salvado mi obra. Tú destruiste el nosotros cuando decidiste traicionarme». Predator Pictures, enfrentándose a un desastre de relaciones públicas, abandonó el proyecto. El golpe final para Marcos vino de la comunidad literaria. Otros autores lo abandonaron en masa, y su agencia se hundió. El divorcio fue rápido. Isabel usó el incumplimiento del deber fiduciario para asegurar que el acuerdo fuera abrumadoramente a mi favor. La casa, el estudio, los royalties,
Todo fue reafirmado como mío. No sentí alegría al verlo derrotado. Sentí alivio. El peso que había llevado durante años sin darme cuenta se había levantado de mis hombros. La victoria no fue su derrota, fue la recuperación de mi poder. Y en el silencio de mi estudio, rodeada de nuevo por mis mundos, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Y con la paz vino la claridad. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. El silencio después de la batalla me hizo una pregunta. ¿Y ahora? Las ofertas de los estudios volvieron, prometiendo el mundo, pero no podía volver a ese mar. La respuesta no estaba en Hollywood, estaba en la pasión de mis fans. Así que decidí hacer algo que Marcos siempre me dijo que era imposible. Fundé mi propia pequeña productora. La llamamos Estudios Hilo de Araña, un homenaje a la sabiduría de la vieja vidente. No tendremos los presupuestos multimillonarios de Predator Pictures. No estamos tratando de crear un espectáculo vacío. Estamos tratando de traducir el alma de un libro a la pantalla. Y aquí es donde entran ustedes. Este video es mi invitación. Estoy abriendo las puertas del proceso creativo. Crearemos una comunidad donde los guardianes del Doria puedan ayudar a dar forma al mundo que tanto aman. Vamos a financiar esto de forma independiente. Será más lento, más difícil, pero será nuestro. Cada céntimo se destinará a la calidad de la historia. Marcos quería fama. Yo quiero lo contrario. Quiero que el Doria hable por sí mismo. Mi retiro ya no es una debilidad. Es una fuerza que permite que la obra esté en el centro de todo. La vieja vidente tenía razón. El destino no es una cadena de hierro. Es un hilo de araña. Marcos intentó tirar del hilo para atraparme, pero olvidó que el hilo también puede usarse para tejer algo nuevo.